Y este es el cuarto vídeo de introducción a la economía que seguimos dedicándolo a la definición de economía. Y alguien dirá, ¿por qué este señor se pasa tanto tiempo hablando de la definición de economía si en el fondo da igual? Pongámonos a hacer economía. Y yo vengo a decir, no, la ausencia de consenso entre economistas sobre qué es la economía tiene graves consecuencias en la realidad de la ciencia económica. Claro que importa la definición de economía cuando nos ponemos a hacer economía. Lo voy a decir más claramente, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo mínimo y lo más básico, que es la definición de economía, entre economistas, ¿cómo no nos vamos a esperar que cuando hablemos distintos economistas a la sociedad digamos cosas completamente distintas? Si ni siquiera estamos de acuerdo en la definición de economía. Este problema importó mucho a Israel María Kirzner, que hizo su tesis doctoral con Mises, y la hizo precisamente sobre las distintas definiciones o agrupaciones de definiciones de economía que había en aquel tiempo cuando él estudiaba. Y su libro se llamó The Economic Point of View, el punto de vista económico, y solo trataba de analizar las distintas definiciones de economía. Y él decía, si tenemos una definición de economía de recursos escasos para necesidades dadas, tendremos una formación y concepción de los economistas más parecida a un contable. Si tenemos una definición de economía más parecida como la ciencia de las luchas sociales o de los conceptos sociales, tendremos unas conclusiones económicas más parecidas a las izquierdas. Y si tenemos una definición de economía basada en la acción humana, como hacía Mises y se adhería él mismo, tendremos una concepción de la economía más humanista, más amplia. Así que sí que tiene importancia. Lo triste es que a día de hoy apenas hay discusiones entre economistas, ni siquiera sobre las definiciones de economía. Y yo les quiero decir algo, la mayor parte de las discusiones que se ven entre economistas, que al final son discusiones de política pública, hay que subir o hay que bajar los impuestos, no son discusiones que se puedan solventar con una correlación estadística y ya, porque son discusiones, las discusiones de política económica son discusiones políticas que están basadas en concepciones epistemológicas distintas, que tienen como consecuencia metodologías distintas o, lo que es más importante, que tiene ontologías distintas. Tenemos distintas concepciones de lo que es un economista y la función del economista en la sociedad y qué es la economía. Así que sí, las distintas definiciones de economía tienen consecuencias. Y lo triste es que a día de hoy ni siquiera en la mayor parte de facultades de economía se plantee este dilema. Y los profesores llegan a las clases y dan una definición de economía como si fuese la única y la inamovible. Oiga, usted tiene perfecto derecho a adherirse a la definición de economía que le guste, pero no a hurtar o a negar a sus alumnos que hay muchas más definiciones de economía y que cada una de las otras definiciones de economía tiene distintas consecuencias en economía. Así que sí, en esta clase nos vamos a adherir a una definición de economía que tiene unas consecuencias y tenemos que ser honestos con que las distintas definiciones tienen distintos resultados.